A los organizadores del 21º Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, a las unidades tecnológicas de Santander, a la Sociedad de Dinámica de Sistemas, capítulo latinoamericano, y a la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas, les agradezco haber aceptado esta conferencia donde estaré compartiendo con ustedes una propuesta metodológica para articular la modelación y la simulación matemática con la toma de decisiones. Vamos a trabajar sobre 5 contenidos. Primero, la motivación que he tenido como docente para configurar y desarrollar esta propuesta como una iniciativa personal. Lo segundo, hablarles en primera instancia de la estructura metodológica en cuanto a la parte conceptual y luego entrar a casos donde circula esa metodología para articular esto de la modelación y la simulación. El tercer aspecto que vamos a hablar son las aulas universitarias, las instituciones donde he tenido desarrollos experimentales con los estudiantes. Lo cuarto que traigo para ustedes es hablar de los referentes de 5 textos de dinámica de sistemas que trabajan con bastante rigurosidad esto de la modelación matemática y la simulación mediada metodológicamente con dinámica de sistemas e instrumentada tecnológicamente con el Vensim o con el Stella. Y por último, las conclusiones y las recomendaciones que se derivan de los diálogos con otros docentes, de los resultados que he tenido con los estudiantes, y entonces allí van a quedar unas sugerencias de tarea. El primer punto motivacional en mi ejercicio docente tiene que ver con esta experiencia en la cual el docente de matemáticas siempre está abriendo campos para abordar con calidad la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo aspecto en esta motivación como docente es el trabajo que uno observa con colegas acerca de ir desarrollando productos que trabajen con la formación integral, la interdisciplinariedad, todo enrutado hacia la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro punto es un reclamo social y válido en el sentido de que las disciplinas y las profesiones establezcan un diálogo de saberes en la formación del estudiante. Esto siempre ha sido un pendiente a lo largo de los currículos, tanto de nivel universitario como a nivel de secundaria. El otro punto motivacional en este ejercicio metodológico es la formación que tuve como estudiante y egresado e investigador de dinámica de sistemas, en la cual hice desarrollos donde circulaban alrededor de contenidos de gestión del conocimiento, Balance Scorecard y todo lo que tiene que ver con las organizaciones de instituciones de educación superior. El otro aspecto motivacional es haber encontrado en la bibliografía de dinámica de sistemas textos que trabajan con bastante rigor las ecuaciones y los modelos matemáticos. Ahora divulgaré 5 textos y comentaré los capítulos y los aspectos donde se trabaja con bastante rigor este aspecto.
El otro punto son los temas que se tratan en la administración educativa con las matemáticas y los otros departamentos o las otras facultades. Siempre, no solamente ahora, se ha preguntado a la enseñabilidad de las matemáticas sobre procesos racionales para incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro aspecto es que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas pase por un agente motivacional y que también el estudiante adquiera una formación sostenible en su carrera de formación universitaria y en su vida profesional. Esa sostenibilidad tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la autonomía en el aprendizaje y para ello se debe apostar por una metodología sistémica que dé cuenta sobre esa necesidad. Y el último punto motivacional es encontrar ese equilibrio entre los cuerpos teóricos y los cuerpos de aplicación. En la estructura metodológica les presento un esquema que es sistémico, primero, porque es circular. Segundo, porque los subsistemas, los tres subsistemas que están en ese sistema, se pueden retroalimentar a sí mismos. Y tercero, es sistémico porque a través de indicadores se puede apalancar desde un subsistema hacia los otros subsistemas. Es clásico en los currículos universitarios encontrar esta arquitectura de conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento actitudinal. En el conocimiento declarativo se expresan todas las teorías, las leyes, todo lo que tiene que ver la axiomática, los teoremas y toda esta estructura que le da sentido y rigor a las disciplinas. En el conocimiento procedimental están los algoritmos, están las secuencias organizadas, metódicas, que son propias de las disciplinas y son las que interactúan en la solución de problemas. Y el tercer punto, en el conocimiento actitudinal, pues tiene que ver con el desempeño del individuo en la toma de decisiones. Quiero señalar de que en los currículos de matemáticas es natural y es su razón de ser pasar del conocimiento declarativo al conocimiento procedimental a través de la algoritmia, de la operatividad, pero mi apuesta va más a complementar ese conocimiento procedimental con la tecnología. Y en este circuito sistémico en ciclo, expreso que lo que es la modelación es el objeto que está presente en el conocimiento declarativo. La simulación es el objeto que está presente en el conocimiento procedimental y en el conocimiento actitudinal el objeto es la solución de problemas, donde en la solución de problemas está el compromiso del profesional con la ética en su toma de decisiones. Entonces, la algoritmia que se hace muy natural y con bastante juicio en los cursos de matemáticas, se puede complementar esa algoritmia interviniendo o expresando la simulación utilizando la tecnología. Y ese recurso de simulación mediante tablas, mediante gráficas, es una ayuda potente para pasar al conocimiento actitudinal y tomar decisiones profesionales o disciplinares. Ahora quiero presentarles
ejemplos que han desarrollado mis estudiantes u otros colegas, ejemplos de aula, ejemplos prácticos, y son unas ecuaciones sencillas. Van a encontrar a usted unas estructuras matemáticas bastante familiares, pero traje esos ejemplos para entender este pensamiento sistémico circular en el escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer ejemplo tiene que ver con una ecuación diferencial que se encuentra el estudiante en sus primeros cursos de cálculo. Acá, en esta ecuación diferencial, hay que resaltar el significado y los objetos que están presentes en esa ecuación diferencial, en el conocimiento declarativo. Siempre planteamos y tratamos de que el estudiante haga inmersión entre lo que es el valor inicial, entre lo que es la solución particular, lo que es la solución general, y a veces nos quedamos en la algoritmia como con ese pendiente de esa adquisición de ese conocimiento riguroso. Entonces, esta es la primera ecuación diferencial que se encuentra el estudiante en sus cursos de cálculo. Y en esos cursos hacemos la solución analítica de la ecuación diferencial y con el valor inicial damos la solución particular. Pero estoy planteando que en el conocimiento procedimental incorporemos la tecnología. Y al incorporar la tecnología quiero hablar de dos escenarios. Primero, la utilización del Excel para simular la solución particular de la ecuación diferencial. Eso lo hacemos en los cursos de cálculo. Utilizar el Excel para simular la solución particular de la ecuación diferencial. Este tipo de ejercicio ayuda mucho para dar solidez a lo que es el conocimiento declarativo. Y el otro escenario, utilizando metodologías y recursos de la dinámica de sistemas, es utilizar el Vensim para también hacer la simulación de esa misma ecuación diferencial. En la solución anterior trabajamos sobre la solución analítica de la ecuación diferencial. El Vensim nos permite alimentar la herramienta con los parámetros propios de la ecuación diferencial. Llegar a comparar ese par de soluciones es muy potente para el estudiante porque está dando validez y está dando, digamos, una formación sólida de lo que es la solución particular de una ecuación diferencial. El Vensim nos permite eso y poner en el aula en juego este par de tecnologías sirve mucho para afianzar el concepto declarativo. La otra ecuación diferencial útil y que se trabaja también en los primeros cursos de cálculo integral es la ecuación diferencial que conduce a una función exponencial. En los ejercicios de aula se plantean este tipo de puntos para abordar la metodología donde en primera instancia hay un reconocimiento de esa ecuación diferencial. Segundo, se recuerda la simulación de la función exponencial y por último se plantea un caso que tiene que ver con ese tipo de ecuación diferencial. Igual que en el caso lineal, también vamos a pasar por los dos escenarios. El primer escenario, que es la solución analítica de esa ecuación diferencial, la solución particular que se expresa mediante una función exponencial. Y el segundo escenario, en las simulaciones,
pues de nuevo aparece el benzín como una oportunidad para alimentar ese recurso tecnológico con parámetros de la ecuación diferencial. Los estudiantes que inician el estudio de pensamiento sistémico y el estudio de dinámica de sistemas tienen aquí una gran opción para reconocer en el benzín cuál es la lógica matemática que hay al interior del benzín. Es decir, cuando hablamos de variables caja, variables de estado, y al reconocer la ecuación diferencial, entonces el estudiante entiende que en esa variable caja va a ir el valor inicial de esa función que está presente en la ecuación diferencial. También al ver esta estructura con el benzín se reconoce lo que son los flujos, flujo de entrada, flujo de salida. Entonces allí se reconoce que está presente el alfa Y menos el beta G, indicando los parámetros de la ecuación diferencial que se pueden alimentar en el benzín. Igual que en el ejemplo anterior, se comparan las dos simulaciones y se le da solidez para volver al círculo inicial, a la conceptualización y a las propiedades que se expusieron en el conocimiento declarativo. Este ejercicio vale la pena cuando el estudiante ya está abordando sus materias profesionales y vale la pena desarrollarlo a través de electivas, porque en las electivas se puede trabajar a dos manos. El matemático refrescando todo ese rigor del conocimiento procedimental y la algoritmia y toda la simulación a través del par de herramientas, y el profesional, ingeniero, economista, administrador, tomando decisiones de la problemática en cuestión utilizando ese par de simulaciones. Entonces, reitero que esa estructura sistémica, cíclica, retroalimentada, se puede llevar al aula, eso sí, cambiando también esquemas tradicionales de evaluación en particular. Ahora quiero comentarles las aulas donde he desarrollado este ejercicio y que también me han acompañado otros colegas. Primero, en un curso de simulación de administración ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, universidad que fomenta, acompaña la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí en la Universidad Autónoma de Occidente me acompañaron inicialmente 3 docentes, 3 profesoras del Departamento de Matemáticas que después también continuaron con su ejercicio, pero fue esta la primera experimentación de aula que tuve con los estudiantes de administración ambiental. La segunda experiencia, también en la Universidad Autónoma de Occidente, tuvo que ver con unos talleres que se desarrollaron en la Facultad de Administración en un curso llamado Habilidades Gerenciales. Les traigo a cuento esta experiencia porque los inquietos en la formación matemática podemos conseguir socios profesionales en las asignaturas especializadas para incorporar allí
talleres de este tipo, motivaciones de este tipo, utilizando el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas. La tercera experiencia que tuve en aula tiene que ver con unos talleres que desarrollé en la Universidad del Valle, en la Escuela de Ingeniería Industrial, en el curso de modelación y simulación. Y en ese curso llegamos hasta ecuaciones diferenciales para ambientar la enseñanza y el aprendizaje de la dinámica de sistemas, recordando la matemática que hay inmersa en la tecnología que utilizamos de Benzene o del Stella. Comento en este tercer punto la opción de armar electivas, de formar electivas especializadas, como les digo, acompañados de los docentes que dictan las materias especializadas de las profesiones, porque este tipo de electivas le dan al estudiante el rigor y le complementan esa formación de ciencias básicas para emprender el desempeño profesional, así sea en la parte de servicios o en la parte donde se desempeñen con su profesión o continúen su formación académica con especialización, maestría o doctorado. Esas fueron las cuatro instituciones, las experiencias que tuve en el aula en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y en la Universidad del Valle. Ahora, en este cuarto punto, quiero mostrarles, compartir con ustedes 6 bibliografías en las cuales he transitado y he encontrado de forma sólida estas estructuras de articular la modelación, la simulación y la toma de decisiones. La primera bibliografía del profesor Cuauhtémoc de México, esa primera bibliografía nos plantea en el capítulo 1 lo que es el posicionamiento científico de la dinámica de sistemas. Las corrientes epistemológicas de las ciencias, en el capítulo 4, plantea el libro de análisis dinámico de sistemas industriales de los profesores Gastón y Sánchez. En el capítulo 4 plantea y desarrolla con modelos y simulación casos prácticos de la energía, el transporte, cadenas de suministro. Y ese libro tiene un anexo de modelos discretos. Y ese anexo de modelos discretos pues desarrolla ejemplos de aplicación de lo que son las líneas de espera. El otro texto es el texto clásico del profesor Javier Aracil y el profesor Francisco Gordillo. Aquí me quiero detener un poco porque es quizás el libro de dinámica de sistemas donde se trabaja con bastante rigor los modelos matemáticos, la modelación y la simulación. En el libro del profesor se matematizan los ciclos de retroalimentación y los bucles. También se matematizan y se simulan las bifurcaciones y el análisis cualitativo. Muy importante para quienes trabajan matemática avanzada, articularse con este tipo de bibliografía y sobre todo para dar sitio a aquella pregunta que nos hacen a los de dinámica de sistemas y qué relación tiene
con los sistemas dinámicos. Ese capítulo y ese apartado de ese libro da sitio a esa respuesta. Entonces los motivo para revisar esa bibliografía. El otro texto es el de la profesora Diana Fisher de la Universidad de Portland, docente que tiene bastante relación profesional, en particular con la Asociación Colombiana Dinámica de Sistemas, y ella presenta este libro en español, donde trabaja lo que son los comportamientos lineales, el comportamiento logarítmico, los comportamientos logísticos y una introducción a las ecuaciones diferenciales. Este texto sirve mucho para iniciar a los estudiantes que están terminando el bachillerato. Sirve mucho para llevar esto al aula y trabajar lo que es la simulación a través de la tecnología. Con estos ejemplos y con estas simulaciones, reitero que se consolida lo que es la formación conceptual y los conceptos declarativos. Para quienes estén interesados o tengan desarrollos con la metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, este tipo de bibliografía les será bastante útil. La profesora Diana Fisher es un referente en la educación, sobre todo universitaria y del bachillerato, desarrollando este tipo de aplicaciones en el aula. En el capítulo 3, en el siguiente ejemplo bibliográfico, muestro a ustedes un clásico de pensamiento sistémico y dinámica de sistemas de este libro desarrollado por los profesores Andrade, Diner, Espinosa, López Garay y Sotaquirá. Allí, en ese libro, motivo a que trabajen sobre el capítulo 3, donde se expone el modelo dinámico sistémico. De nuevo, los conceptos a través de las ecuaciones y la modelación y a través de las aplicaciones. El otro libro que he trabajado y que traigo aquí de referencia es el de dinámica de sistemas de los profesores Silvio Martínez y Alberto Requena. En este texto de los profesores Martínez y Requena hay un capítulo de la dinámica de sistemas como técnica de resolución de problemas, otro capítulo que aborda problemas ecológicos, físicos, sistemas empresariales, prospectiva y planificación. Ese capítulo es muy útil para ingenieros y para administradores. Y los que estén iniciando en dinámica de sistemas y pensamiento sistémico, o los que están ya avanzados, pueden profundizar y pueden motivarse con este tipo de bibliografía. El último texto que traigo como ejemplo es el de Juan Martín García, y el profesor Juan Martín García, en la robusta bibliografía que tiene el profesor, tiene una virtud o tiene un potencial o tiene una oportunidad en esta bibliografía, y es que muestra el código fuente que se lo extrae del BenSim,
y con ese código fuente de los programas es retador con ese código fuentes formar las ecuaciones diferenciales que hay al interior de estos casos. El profesor Juan Martín muestra un ejemplo de sistemas de ecuaciones diferenciales, en este ejemplo del desarrollo de una epidemia de los modelos de Karman y McKendry, y en ese ejemplo de sistemas de ecuaciones diferenciales son 3 ecuaciones que representan a la población de susceptibles, infectados y recuperados en una epidemia. De modo que parte de esta conferencia, o parte del objetivo de esta conferencia era compartir con ustedes esa bibliografía que articula la modelación y la simulación matemática con la toma de decisiones mediada conceptualmente y metodológicamente y con recursos de pensamiento sistémico y de dinámica de sistemas. Como conclusiones, quiero decirles que con esta metodología se aporta a la calidad de la educación fomentando una formación sostenible. Sostenible porque están en juego los 3 tipos de pensamiento que siempre están presentes en la formación: el conocimiento declarativo, el procedimental y el actitudinal, donde el objeto que circula en el actitudinal es la toma de decisiones. Lo segundo es comentarles que con este tipo de metodologías es posible que se adquiera una sólida formación integrando sistémicamente los objetos que he comentado. Lo tercero es decirles que los desarrollos permiten vincular la tecnología como un recurso pertinente en el aprendizaje. La vinculación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que hacerse de una forma racional, pensada, metódica, sistémica. Y con este tipo de metodologías se puede conseguir eso, porque la pertinencia de la tecnología no pasa por la novedad, pasa precisamente por el rigor con el que se incorpora la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como recomendaciones, primero, motivarlos a los especialistas en dinámica de sistemas que trabajen en forma articulada con docentes de matemáticas, motivarlos a que formemos comunidad con los expertos en dinámica de sistema, pensamiento de sistémico, para que desde la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas podamos incorporar este recurso para aportar a la calidad del aprendizaje. Por último, decirles que estaremos atentos para atender invitaciones a espacios académicos donde se requiera divulgar este tipo de experiencias, porque un formato muy natural para poder desarrollar esta experiencia sería el formato tipo taller. El formato tipo taller con profesores de matemáticas para que vayan incorporando el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas como oportunidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Agradezco a los asistentes. Estoy ahorita atento a las preguntas
Las que no se alcancen a abordar, estaré pendiente en el correo que aparece en la presentación. Y de nuevo, tenemos mucho que hacer por la calidad de la educación en todos los niveles de formación. Muchas gracias.